Buenas tardes, es abril 30. Mi nombre es Wilfredo. Ya último jueves, último día del mes. Um, Traigo ahora la palabra del día. El Espíritu Santo me hacía sentir de que hablar acerca de Juan 11, 24, 25, de que Jesús es la resurrección y es la vida. Este pasaje es mi favorito. Antes yo iba mucho a la iglesia, y no leía mucho la Biblia, pero de repente la leía. Bueno, por lo menos la miraba. Y y Dios, en lo poquito que hacía, me hablaba, me mostraba cosas. Y ese pasaje, pude ver de que Jesús le estaba diciendo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, volverá a vivir. Y el que viva y cree en mí no morirá jamás. Dos cosas: resurrección y vida. Y leí ese pasaje, y cuando lo leí, hablaba con los hermanos y las personas en la iglesia donde yo iba, y les mostraba ese pasaje. Y decía: aquí hay personas que creen en Jesús y no verán muerte. Y lo que me decían básicamente era de que no era algo físico, sino era algo espiritual. Entonces no lo acepté. ah, Decidí empezar una, un peregrinar, y Dios ha sido fiel a través de todos estos años. Estamos hablando casi desde el año 1998. Dios me ha guardado, me ha cargado, me ha enseñado, y lo que creía en aquel tiempo se ha ido desarrollando a niveles grandes que ni siquiera pude imaginar en aquel tiempo. Y ya otros versículos me han acompañado en el peregrinaje, como cuando Jesús dice que los que oyen su palabra no verán muerte, les dice a los fariseos. Y en otra ocasión les dice um, que el que cree al que lo envió y guarda sus palabras ha pasado de muerte a vida. Ese mensaje lo di hace poco, unos días atrás. Entonces hay muchos pasajes donde Jesús que deja claro que Él no es muerte, que Él no es, que Él es vida, y para los que mueren, Él es resurrección. Dios es capaz de resucitar. Um, entonces esos pasajes han estado conmigo todo este tiempo. He estado meditando en esos pasajes. Una de las cosas que pasa en este pasaje, por ejemplo, es de que Marta, María y su hermano Lázaro eran muy amigos de Jesús. Um, y en una ocasión su hermano Lázaro se enferma, y cuando se enferma envían a llamar a Jesús. Y Jesús se queda más tiempo donde estaba. Ya llega a ver a Lázaro ya muy tarde, después de que tenía días de muerto. Y, y para ellos ya era muy tarde. Ya supuestamente ellos esperaban que Jesús llegara antes, que llegara cuando el Lázaro apenas estaba enfermo, pero ya estaba muerto, que ya lo habían enterrado, que ya olía, que ya estaba descomponiendo. Y no es solamente espiritual, esto es físico. Lázaro estaba básicamente en la tumba, con días ya descomponiéndose. Entonces requería ver una verdadera vida para poder salir de esa situación. Entonces Jesús se aparece a Marta, es la primera que lo ve, y Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Y pues Marta, su escatología de la venida de Cristo estaba un poco, desviada hacia el futuro. Como todos nosotros estamos esperando un rapto. uh,
y que Dios nos guarde de la tribulación, de la gran tribulación. Entonces, así estaba Marta, esperando el día final, el día, la resurrección del día final. Y Marta le dice a Jesús, yo sé que le dice que su conocimiento, lo que ella había aprendido, yo sé que va a resucitar. Yo sé que va a resucitar, pero va a ser en el día postrero. Y mientras tanto, Jesús mismo estaba enfrente de ella. Jesús mismo le estaba dando las palabras a Marta, pero Marta su vista la tenía en el futuro, no la tenía en Cristo. Y entonces Marta se enfoca en el futuro. Y eso es lo que sucede hoy en día. Todos nosotros estamos esperando un futuro, una liberación en el futuro, pero no es porque no leemos, no leemos la palabra, no estudiamos por nosotros. Básicamente nos dejamos llevar por las enseñanzas populares, del día. Entonces por eso es que suceden esas cosas. Pero Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, resurrección porque su hermano necesitaba volver a la vida, había muerto. Y vida porque Marta estaba viva, pero sin embargo iba a necesitar vida, que extendieran la vida. Entonces Jesús le habla las dos cosas. Le habla de Marta, de Lázaro, y le habla de ella. Porque si Lázaro resucitaba, ya no iba a necesitar vida, porque ella lo resucitaba. Pero Marta sí necesitaba vida. Todos nosotros, sea que seamos la última generación o no seamos la última generación, una de las cosas que está segura es de que nuestra vida va a expirar. Nuestro cuerpo va a expirar. Entonces a eso es lo que Jesús se refiere a la vida. Y a las personas que ya expiraron, que durmieran, a eso se refiere a la resurrección. Usualmente muchos pueden creer que es más fácil resucitar a un muerto que se acaba de morir en un par de horas, o entre más tiempo esté muerto, más difícil es. Pero para la palabra de Dios no hay nada imposible. Sea que la persona haya estado por años, o ni se sepa ni a dónde está el cuerpo, los huesos o lo que sea. La resurrección es resurrección. Resurrección es resurrección, y Dios tiene el poder para resucitar. En el caso, el límite que uno le pone a Dios por las enseñanzas que uno ha aprendido, no tanto por lo que uno ve en la palabra de Dios o lo que Jesús le está hablando a uno, sino es por la corriente, de las enseñanzas del día. Y entonces muchas veces uno no cuestiona eso, porque uno cree que son de Dios, y uno vive su vida, la adapta a eso. Pero Dios no nos manda a eso. Dios nos manda a creer en Jesús, y no importa qué tan mal estés, pero si tu fe, tus ojos están en Cristo, tu vida se va a arreglar, se va a alinear al propósito de Dios. A lo contrario, que si tú, no importa que tan bien estés, pero si tu vida se aparta de Jesús, tu vida, aunque esté alineada, se va a desalinear, y se va a perder, porque no está en Cristo. Jesús es la clave. Jesús es la clave. No son nuestra denominación, no es nuestra denominación, no es nuestras creencias, sino es Jesús, es la fe. Entonces hay que ponerle atención a lo que Jesús está hablando, a lo que Jesús está enseñando. Entonces parece ser que en el año en el tiempo de Jesús, la escatología, sucedió algo, porque todos estaban esperando que creían que Juan el Bautista era Elías. Llegó un momento donde le mandaron a preguntar si él era Elías, que el que había de venir. Había una expectativa del Mesías, había una expectativa de Cristo, que Cristo estaba presente. Y
y Juan les dijo que él no era Elías. Y más adelante Jesús da la palabra y muestra de que si pueden creer, Juan era Elías. Si pueden creer, ya como que hubo un cambio, como que sucedió algo que ellos no entendieron y Juan se perdió la bendición porque él no se miraba como Elías. Juan se perdió esa bendición y tuvo otros problemas, como en el caso de donde llegó un momento donde cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba en su cima. Y después cuando pasó el tiempo y empezó a dudar, le mandó preguntar a Jesús si él era el que había de venir. Ya estaba desorientado, se desorientó, la duda lo desorientó, las situaciones que la presión que lo estaba acechando lo desorientó, y la escatología no entendió la escatología, entonces por, ¿cómo crees que sucederán las cosas? Métete en la palabra, mira a Cristo, busca a Cristo, que Él sea que te enseñe. Lee, aprende y sobre todo piensa en este pasaje que Jesús dice: yo soy la vida, la resurrección y la vida. Lo que está muerto vive en Cristo, y lo que está vivo permanece viviendo en Cristo. Esos son conceptos bien difíciles para el mundo, porque el mundo vive bajo la ley, y la ley, ese sistema ya terminó. Jesús lo reemplazó por un nuevo pacto que empezó con su sangre. Jesús dio su cuerpo. Este pacto de Cristo, aunque no sea valorado en la comunidad judía, va a empezar a cambiar eso. Dios va a empezar a cambiar eso. Un espíritu de gracia se va a derramar sobre los judíos, para que empiecen a ver a Cristo, para que empiecen a seguir a Cristo en un espíritu de gracia y reemplazar ese pacto mosaico, que ya no tiene validez, que nunca no pudo justificar al hombre, sino solamente Cristo pudo justificar por su obediencia, un intercambio. Ese espíritu de gracia que entonces esta escatología, así como Marta, que ella creía que en un futuro, estando Jesús enfrente de ella, ella veía su escatología futura, lo que ella creía, y Jesús dijo: no tienes que esperar, yo soy. Jesús está enfrente de ella para su generación, y Jesús le dijo: yo soy. No busques, no esperes lo que viene, sino ahorita yo soy. Entonces, cuando tu vida está en necesidad, acuérdate eso, que Jesús es, no será, sino es. En el idioma hebreo no hay futuro, solo hay pasado y presente. Lo que se quiere en el futuro se declara ya hecho en el pasado. Entonces, no busques en el futuro, busca en Cristo, que Él es. ¿Quién está muerto? ¿Qué hay muerto en ti? Jesús lo resucita. ¿Quieres vida? Jesús te la da. Él te la da. Él tiene el poder, la capacidad para hacerlo. Así que ese es el mensaje de este día. Mi oración es que Jesús te haga ver que Él es, que te revele que Él es, que Él está enfrente de ti, y te muestra que Él es el que te da la resurrección, y que Él te da la vida, que te lleva de victoria en victoria hasta que el día sea perfecto, que Él te da su cobertura y te protege. Así que Dios te bendiga. Te veo mañana.